es. Y ha habido muchos errores de sospechar que el hígado está bien cuando en realidad el hígado está fregado. Me dejó entender. O sea, te pedí una biopsia, hacía la biopsia percutánea, solamente en un solo lugar, no era por la paroscopía, y el problema era que al momento de enfrentarnos a esto, el hígado salía sin problemas. Y repito, no es que no tuviera problemas, el problema era de que justo atrapaste un nódulo de regeneración. Ok, eso es importante. En el Perú no hay datos muy claros todavía, pero al menos donde se sabe, se dice que la cirrosis ocupa en el Perú el quinto lugar entre causas de mortalidad y el segundo lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares. Y algo más. La principal causa de hospitalización en los pacientes con cirrosis hepática es la hemorragia digestiva alta de origen varicial. ¿Ven? La hemorragia digestiva alta de origen varicial. Ok, muy bien. Ahora, cuando yo les pregunto la etiología, recuerden ustedes que cuando hablen de la etiología de una hepatitis, de una cirrosis, perdón, tienen que hablar primero de la hepatitis. A ver, recuerden las hepatitis. Las hepatitis, sí, no se ven. Claro, claro, las hepatitis se lo han visto en micro. A ver, entonces ahí no hay problema. Las hepatitis pueden ser A, B, C, ¿no? Ya, D también. Ya, vamos a quedarnos con el A, B y el C. Ya, primero, mejor el A, B y C. El A es de transmisión fecal oral y el A no me genera cirrosis hepática. Repito, la hepatitis viral A es de transmisión fecal oral y no me genera cirrosis, igualito que la hepatitis viral E. La B es la causa más común en nuestro país, acá en Perú, de hepatopatías crónicas y es la segunda causa más frecuente de cirrosis. Bien, la hepatitis B es la causa más común en nuestro país de hepatopatías crónicas y es la segunda causa más frecuente de cirrosis. La hepatitis B es muy frecuente en zonas endémicas, Cuenca Amazónica, Madre de Dios, Abancay, Guanta, y es de transmisión sanguíneo vertical, ¿de acuerdo? Y es importante recordar que el 70% de los adultos con hepatitis B aguda cursa con hepatitis anictérica o subclínica. Quiere decir que el paciente, a pesar que tiene hepatitis viral B, no tiene ictericia, ¿no? Y recuerden que incluso la hepatitis B, eso es una pregunta que sí llegaron a hacer, me acuerdo, en España, en el MIR. No, fue en México, que la tasa de contagio de la hepatitis B es más alta, incluso hasta 100 veces más que el VIH. O sea, quiere decir que, ¿qué contagia más? ¿Qué contagia más? La hepatitis B o el VIH. Definitivamente la hepatitis B, hasta 100 veces más. O sea, la tasa de contagio es mucho mayor que el VIH. Y es muy común que en la hepatitis B haya superinfecciones. Ustedes ya saben que concepto de superinfección, ¿no es cierto? Porque se contagia primero B y luego D. O sea, existe una sinergia muy importante con la D, ¿no? ¿Y qué pasa con la B? A ver, eh, ¿cuál es la probabilidad de que una B se cronifique? O sea, la A no se cronifica, pero la B sí se cronifica. ¿Y cómo se cronifica? Bueno, depende mucho de la edad. A mayor edad, ¿no? Más cronificación. O sea, en pacientes con hepatitis B, el 5% progresa a una hepatopatía crónica. Repito, los pacientes con hepatitis B, el 5% de ellos progresa a hepatopatía crónica. O sea, puede haber un paciente con hepatitis B crónica. Y del 5, y de este, bueno, de este 5%, el 10% solamente hace cirrosis. Repito, el, en adultos, el 5% nada más hace hepatopatía crónica. El 5% hace hepatopatía crónica. ¿Ok? Y de este 5%, solo el 10% te hace cirrosis. O sea, del piña del piña. ¿Ya? Mucho parecido a la TBC en algunas cosas. Y la hepatitis C es la tercera causa de cirrosis. Entonces, recuerden que la hepatitis C, ¿de acuerdo? Puede hacer hepatitis aguda, fulminante, te mata, y el 50% de pacientes con hepatitis C te puede hacer hepatopatía crónica.
A ver, repito, ¿se acuerdan cuánto es el porcentaje de la hepatitis B? 5%, los que me hacen crónica. Y del C, la mitad de ellos me hacen hepatopatía crónica. Y casi todos los que me hacen cronicidad hacen cirrosis. ¿De acuerdo? Eso es muy, 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 muy importante que se acuerden, porque hepatitis van a ver por todos lados. Y eso que no hay tiempo para hablar de los marcadores, porque esa es otra historia, ese es otro cuento. ¿Bien? Ok. Respecto a la hepatitis no alcohólica, el famoso NASH. A ver, los conceptos de hepatitis precisamente es eso, un hígado graso. Cuando los pacientes que tienen hígado graso, del 25 al 30% de estos pueden evolucionar a una esteatopatitis. Y el 15 al 25% de ellos evolucionan a una cirrosis hepática. Repito, el 25 al 30% de los pacientes con hígado graso, estetosis hepática, no alcohólica, ¿no? Desarrollan estetopatitis. Y del 15 al 25% de estos que hicieron estetopatitis hacen cirrosis. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué ocurre la estetopatitis no alcohólica? La no alcohólica, pues, ¿no? Porque la alcohólica simplemente es el alcohol que inflama. Ya, se acabó, ¿no? Ya. Pero ¿por qué ocurre la estetopatitis no alcohólica? Por insulinoresistencia y por alteraciones en el metabolismo hepático. Lo que ustedes ya saben, bueno, no hemos visto todavía endocrinos, eso va a ser en 2 semanas, pero en la insulinoresistencia existe todo un mecanismo de resistencia a la insulina periférica y hay una lipólisis no suprimida con una mayor movilización de ácidos grasos libres hacia el hígado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que recuerden que una mayor cantidad de ácidos grasos libres incrementa la perodosificación lipídica, hay una mayor producción de triglicéridos y además existe una insulinoresistencia hepática sobreimpuesta a una insulinoresistencia periférica. Es decir, tienes una insulinoresistencia periférica clásica, ya saben ustedes, pero debido a la perodosificación lipídica, al movimiento patológico de ácidos grasos, hay una insulinoresistencia dentro del hígado. ¿De acuerdo? Y entonces esto ocasiona una lipopoptosis en el hígado, ocasiona una esteatopatitis y finalmente hay tanta inflamación que me lleva a una cirrosis. ¿De acuerdo? Ya, esa es la primera causa de insulinoresistencia. Lo segundo, una alteración en el metabolismo hepático. ¿Cómo? Un incremento de la lipogénesis. Y el problema es que incrementa la lipogénesis, pero hay una menor capacidad de exportar lípidos desde el hígado hacia afuera, a pesar de un incremento de la oxidación de los ácidos grasos libres. Punto. ¿De acuerdo? Y es muy importante porque aquí, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en diabetes, el, el problema es que, ¿cómo decirlo? A ver, recuerden ustedes de que la única célula en el organismo adaptada para el almacenamiento de grandes cantidades de ácidos grasos en forma de triglicéridos es el adipocito. Y el mismo adipocito segrega hormonas para evitar la esteatosis en otros tejidos. ¿Cuál es la hormona más importante que evita la esteatosis en otros tejidos? Que es secretada por el adipocito, la hiperleptinemia, o sea, la leptina, la leptina. O sea, como mecanismo de liporregulación, la leptina. Y justamente la hiperleptitemia, ahí sí, incrementa el piper gamma, ¿no? Y este se expresa en el hígado y tiene que ver con todo un proceso de transcripción para la beta-oxidación de enzimas mitocondriales hiperoximales. Voy a volver a mencionar el piper gamma en diabetes, porque vamos a ver mucho molecular en diabetes, ¿ok? Mucho molecular. Así que piper gamma. Creo que le he puesto acá. No, no le he puesto. No. PPAR gamma. Hipergamma. ¿Ok? Que tiene que ver con la hiperleptitemia. Bien. Y finalmente el estrés oxidativo. ¿No? O sea, simplemente recuerden que los pacientes con hígado graso, no alcohólico, tienen menor glutatión y esto tiene un gran defecto en la transsulfuración de la metionina. O sea, ¿ok? O sea, recuerden que el glutatión tiene que ver con la metionina por una transsulfuración. Entonces, el hígado graso afecta la transsulfuración de la metionina y por eso tiene menos glutatión. Y al haber menos glutatión,
no puedes controlar el estrés oxidativo. Y recuerden que hace un momento les dije que existe un incremento de la peroxificación lipídica en el hígado. Y eso ocasiona la resistencia local, ¿de acuerdo? Dentro del hígado mismo. Entonces tenemos insulinoresistencia, lo cual tiene que ver con una alteración incrementada en la peroxificación lipídica, incrementos de ácidos grasos, radicales libres, alteraciones en el metabolismo hepático, porque hay un incremento de la lipogénesis, no puedes exportar lípidos desde el hígado hacia afuera, hay lipotoxicidad, hay alteraciones en la leptina, ¿no? Y esta hiperlipidemia tiene que ver con el piper gamma, y el piper gamma es efecto protector, y en este caso no lo tienes, y por lo tanto hay más patología. Repito, lo vamos a volver a ver en diabetes para aclarar más las cosas. ¿Bien? Ok. El alcoholismo, la causa más frecuente es cirrosis. Bueno, no hay vuelta a quedar, ¿no? O sea, incluso cuando ustedes buscan lo que les gusta historia de la medicina, la cirrosis hepática era conocida como cirrosis de la NEC. ¿Por qué? Porque justamente en el alcoholismo fue donde se vio bastante los nódulos de regeneración, ¿no? Incluso se veía al inicio una cirrosis micronodular, ¿de acuerdo? Y es importante tomar en cuenta algo y por eso lo aclaro muy bien acá. Según estudios epidemiológicos, se requiere tomar por lo menos 16 unidades de alcohol por 7 años para que una persona desarrolle cirrosis. Es decir, si una persona llega a emergencia o quieren hacer una historia clínica de un paciente con cirrosis y te dice que consume alcohol, y de verdad es verídico, consume alcohol solo en fiestas, una vez al mes, y ni siquiera llega a estar tirado al piso por la borrachera, está muy difícil pensar que, que tú le digas, ah, es por el alcoholismo que has tenido en las fiestas y por eso tienes cirrosis. Porque si no, la epidemiología de cirrosis estaría alrededor del 50%, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, esto sí es muy importante que si nomás no lo encuentren. Se requiere tomar por lo menos 16 unidades de alcohol por 7 años para que la persona desarrolle cirrosis. Recuerden que una unidad de alcohol equivale a 12 gramos de alcohol, ¿de acuerdo? Una unidad de alcohol equivale a 12 gramos de alcohol. Entonces, 16 por 12, esa cantidad tiene que tomar para que en 7 años te haga cirrosis hepática. ¿Y cuánto de los alcohólicos con consumo excesivo me hacen cirrosis? Repito, ¿cuántos eh, alcohólicos crónicos con consumo excesivo me hacen cirrosis? Solo el 10%. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, tampoco pensemos que, tampoco es bueno que se tome alcohol, porque el alcohol tiene muchos efectos, incluso cardiovasculares, pero no crean que todos los que consumen grandes cantidades de alcohol te van a hacer cirrosis. Solo el 10% de los pacientes con consumo excesivo me van a desarrollar cirrosis hepática. Ok, bien, ahora, espérense, ya mejor lo menciono. Sí, es cierto, sí, sí dicen. Cuando yo les pregunto otras causas de cirrosis hepática que no sean las clásicas como alcohol, como hepatitis, ¿no? ¿Cuáles más man? Por ejemplo, problemas autoinmunes. Los problemas autoinmunes son infrecuentes, pero en México y en España les encanta preguntar, porque se afectan, en los problemas autoinmunes, se afectan las vías de pequeño calibre de la vía biliar y nivel intrahepático, o sea, los canalículos biliares. Entonces, a estos niveles, la vía biliar y el nivel intrahepático, o sea, los canalículos biliares, estos lugares son más susceptibles a problemas autoinmunes, cuando ocurre, claro, ¿no? ¿Y qué enfermedades hay? Colangitis esclerosante y cirrosis biliar primaria. Sí, sí han llegado a preguntar, como digo, acá creo que también, pero tampoco es que la gente se concentre mucho en preguntar acá, pero colangitis esclerosante y cirrosis biliar primaria, o sea, causas autoinmunes de cirrosis hepática. Bien, entonces, fisiopatología, ¿no? A ver, eh, los mecanismos que ven acá son los más importantes en el desarrollo de cirrosis hepática, de cualquier etiología, ¿ah? O sea, necrosis o lisis de los hepatocitos con pérdida del parénquima hepático, con la inflamación. La fibrogénesis, que es el depósito de matriz extracelular, los cambios en el crecimiento celular, hiperplasia y regeneración, y alteraciones vasculares y circulatorias. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Justamente, a ver, un momento, ya. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que la forma crónica de cómo este proceso se da, forma crónica y continua de una necrosis y una lisis de hepatocitos e inflamación, constituyen a estimular
este famoso factor que siempre les he mencionado, este factor que perpetúa la proliferación y crecimiento de los hepatocitos y el proceso de fibrinogénesis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo este proceso inflamatorio ocasiona la producción de citocinas profibrinogénicas como el factor de crecimiento transformante beta. Siempre se los digo. Factor de crecimiento transformante beta. Y este inicia y perpetúa la activación de las células estrelladas hepáticas, las células de hito, ¿de acuerdo? Las células de hito. Entonces, el factor de crecimiento transformante beta inicia y perpetúa la activación de las células estrelladas hepáticas y las transforma en miofibroblastos. Y los miofibroblastos se contraen y proliferan y producen colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, de las células estrelladas, eso seguramente lo conocen por histología, las células estrelladas, también llamadas células de hito, o al que le gusta también leer el libro de histología, las células perisinusoidales, se localizan a nivel subendotelial, ¿de acuerdo? ¿En dónde? A nivel de los sinusoides hepáticos, y comprenden el 15% del total de las células residentes a nivel hepático. ¿Y cuál es su principal característica de las células estrelladas? Obviamente no es ser profibrogénico, sino es almacenar la vitamina E, la vitamina perdón, la vitamina A, el retinoide, ¿no? Pero estas células tienen un rol importante en la regeneración de los hepatocitos, ya que pueden relacionarse con la síntesis de mitógenos hepáticos, ¿de acuerdo? A ver, me explico. Lo patológico es la producción de citocinas porfirogénicas como el factor de crecimiento transformante beta. Y este activa las células estrelladas hepáticas y las transforma en fenotipos de miofibroblastos. Pero si alguien me dice, profesor, pero yo he leído que las células estrelladas tienen una función sobre la regeneración hepática, por ejemplo, en casos de lesión, que no necesariamente se va a transformar en una cirrosis. Por supuesto. Por ejemplo, ahí entra otro factor, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento hepático. Porque estas dos, más fisiológicas, poseen un rol en la inmunoregulación al inducir la expresión de quimiosinas. Muy bien, de quimiosinas. Y esto es, permite la regeneración hepática fisiológica. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando existe un rol inflamatorio crónico, ahí sí, lamentablemente, aparece el factor de crecimiento transformante beta, ¿ok? Esto estimula la célula estrellada frente a la injuria hepática y esto, pues, lastimosamente genera toda una inflamación paracrina, local. Y lamentablemente, las células estrelladas, o sea, este efecto es tanto que se perpetúa y hay una proliferación de células estrelladas, transformación, fibrogénesis, contractibilidad de estos al transformarse en miofibroblastos, ¿no? Degradación de la matriz, pérdida de la vitamina A, etcétera. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el desarrollo de la fibrosis hepática desde el punto de vista histológico? Porque fácilmente es una alteración en equilibrio normal y la degradación de la matriz. Punto. O sea, las células estrelladas tienen un gran rol en la regeneración hepática, pero lamentablemente el estímulo inflamatorio crónico hace que las células estrelladas formen otro rol, que es justo el que perpetúa la transformación a cirrosis. Por eso, ¿por qué les explico esto? Porque el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento hepático, están siendo fuente de tratamiento o enfoque de tratamiento actualmente para la cirrosis hepática, porque estos son los fisiológicos e incluso una inhibición del factor de crecimiento transformante beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué más ocurre? Recuerden que hay tanto depósito de matriz extracelular y colágeno en el espacio de Dice también, que esto conlleva la formación de pseudomembranas. ¿Y cómo se le conoce esto? Que lo van a leer muchísimo en los libros. Capilarización de los sinusoides. ¿Ok? Capilarización de sinusoides. Y lamentablemente esto, pues, la capilarización de sinusoides o produce una barrera entre la luz del sinusoide y los hepatocitos. Y esto es lo peor, porque impide el intercambio de sangre y células parenquimatosas. Entonces, miren lo que hay. A ver, resumiendo, las células estrelladas se transforman en miofibroblastos y ocurre todo este rol fibrótico. Adicionalmente, tenemos la poca alimentación ahora y el espacio de sangre que va del endotelio sinusoidal a los hepatocitos por esta capilarización de los sinusoides. Hay un proceso de angiogénesis patológica y acompaña el proceso fibrogénico. Y en el hígado producen neovasos,
¿de acuerdo? Y es muy importante los neovasos porque estos neovasos aumentan la presión intrahepática. Creo que estamos hablando ya del inicio de la hipertensión portal, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurre la hipertensión portal? Por los neovasos y también por la contracción de los miofibroblastos. Y esto ocasiona un incremento de la presión intrahepática, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Es más, sería importante, perdón que mi palita se le ocurre, Blanca, se le ocurre ladrar, ya, a ver, creo que no le gusta la clase. Ya, a ver. Em, es muy importante hablar porque una de las preguntas que a mí me encanta hacer, no para el examen, sino para práctica, es que, por ejemplo, ¿cuánta sangre le llega al hígado? Le llega al hígado por minuto 120 mililitros, ¿no? 120 mililitros. Y es muy curioso porque estos, o sea, a la vena porta le llega 120 mililitros de sangre, a la vena porta. Y es muy curioso porque los 120, o sea, llega de la vena, o sea, sangre desoxigenada, pero llega tanta sangre que la misma sangre desoxigenada, entre comillas, ustedes saben que literal no es desoxigenada, literal, o sea, propiamente dicha, solo que tiene menos oxígeno que en la arterial, ¿cierto? Eso ya lo dominan, ¿no? Entonces, eh, entonces, llega 120 mililitros de sangre y hay sangre venosa. Y al haber sangre venosa, hay tanta sangre que tiene la misma capacidad de otorgar oxígeno que la misma arteria hepática. Entonces, el hígado se oxigena gracias a la sangre de la vena porta. Sí, de la vena. Entonces, no es tanto de la arteria. Y alguien me dice, profesor, entonces, ¿cuál es la utilidad de la arteria hepática? A ver, si recordamos, y les dije hace un rato, el hígado tiende a regenerarse. Y solo basta el hígado que tenga un 25% del parénquima o el de tamaño del hígado, el espacio 25%, para que pueda regenerarse. ¿Y quién es el que puede hacer que se regenere? Justamente la arteria hepática. Porque la arteria hepática, las ramas de la arteria hepática irrigan más hacia el intersticio que a los hepatocitos. Y como irrigan hacia el intersticio, es la sangre de la arteria hepática la que permite que el hígado se pueda regenerar. Entonces, muy curioso, porque si yo les pregunto, ¿cuál es el rol de la arteria hepática? Es la regeneración, no es tanto la oxigenación. En cambio, ¿cuál es el que oxigena realmente a los hepatocitos? Y la respuesta es la vena porta. O sea, la sangre venosa hay tanta que es suficiente para oxigenar. En cambio, la arteria hepática, como irriga más al intersticio, recuerden que toda regeneración, eso ya lo deben saber por histología, toda regeneración celular comienza en el intersticio. Obviamente no comienza en la célula, ¿cierto? Muy bien, eso es importante que lo recuerden. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, supongo que hasta ahora no hay preguntas, no hay dudas. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de la hipertensión portal, ¿no? A ver, la hipertensión portal eh, tiene algo curioso, ¿no? La hipertensión portal se desarrolla progresivamente dentro del curso natural de la enfermedad hepática crónica. E incluso la hipertensión portal es el factor pronóstico más importante de la cirrosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? O sea, la hipertensión portal tiene muchas causas, ¿ah? Incluso hay clases de hipertensión portal, ojo, pero la causa más frecuente de la hipertensión portal es la cirrosis hepática, ¿ok? Porque cuando les pregunten sobre hipertensión portal, la resistencia porta, ¿ok? La resistencia portal es sinusoidal, o sea, ojo, es sinusoidal, pero también existe la hipertensión portal presinusoidal a nivel de la vena porta o postsinusoidal, como trombosis de la vena suprahepática. Es el famoso síndrome de Butt-Chiari, no, Chiari no, Butt-Chiari, Chiari. Entonces, repito, la hipertensión portal, hay toda una ciencia y todo, hay, como digo, hay clases de hipertensión portal nada más, pero la hipertensión portal puede ser presinusoidal a nivel de la vena porta o postsinusoidal, como trombosis de las venas suprahepáticas, famoso síndrome de Butt-Chiari.
Se escribe B-U-D-D, Chiari, C-I-A-R-I, Buchiari, Buchiari. Eh, pero lo más común es la hipertensión portal sinusoidal, la propiamente dicha, y esa es por la cirrosis. Eso quiere decir que la hipertensión portal no necesariamente es solo por cirrosis, pero la causa más frecuente sí. O sea, la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis. ¿Ok? Porque recuerden que el hígado normal tiene la capacidad eh, de dar cabida, o sea, tiene cabida a grandes cambios de flujo sanguíneo portal. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que maneja grandes cantidades de sangre y a pesar que maneja grandes cantidades de sangre, no aumenta y no cambia la presión dentro del hígado. Obviamente el problema es cuando empieza la cirrosis. Ahora, ustedes recuerden algo, por si acaso, bueno, ya, bueno, por si acaso. Esto creo que ya lo deben dominar por Anato. Pero recuerden ustedes esto, o sea, a ver, un segundo, esto debería ser azul, ¿no? Ahora entienden por qué no enseñó Anato. Ya, ahora sí. Este es el vaso. Bien, qué feo. Ya, recuerden ustedes que los formantes de la vena porta son la mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico. O sea, los formantes de la vena porta son la mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico, que es la vena esplénica más la vena mesentérica inferior. O sea, esta es la vena mesentérica. Estoy hablando piedras. Esta es la vena esplénica y esta es la vena mesentérica inferior. ¿Qué forman estos? El tronco espleno-mesentérico. Y el tronco espleno-mesentérico con la vena mesentérica superior son los formantes de la vena porta. Eso ya lo sabemos, eso viene nato. Bueno, ok. Pero es importante que lo recuerden, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque aquí justamente desembocan los vasos rectos. Porque recuerden que los vasos rectos son una comunicación gastroesofágica que desemboca justamente en la vena porta. Y por algo se lo estoy diciendo. ¿Ok? La vena porta llega, ¿a dónde va la vena porta? Llega hasta los sinusoides hepáticos, ¿no? Una parte va hacia el canículo biliar y otra parte a la vena centrolobular. ¿Recuerdas? Vena centrolobular, vena suprahepática, vena cava inferior. Eso sí, yo creo que es un recordatorio de nato, solo para que se entretengan. ¿De acuerdo? Incluso siempre han hablado de un reno, ¿no? Un reno, sí, tiene forma de reno, sus cuernitos, sus patitas, ¿no? Sí, así me enseñaron a mí. Bueno, eh, entonces, ¿por qué ocurre la hipertensión portal? La hipertensión portal ocurre, independiente de dónde venga, ocurre por un resultado de la combinación de tanto el flujo venoso portal aumentado, o sea, hay más sangre, pero hay una mayor resistencia al flujo sanguíneo portal, porque recuerden que yo les he dicho hace un momento que el hígado soporta grandes cantidades de sangre, o sea, el hígado soporta grandes cantidades de sangre, pero el problema es que hay mucha sangre, pero una mayor resistencia. Ok, y ahí viene, y empieza la aventura. Porque, justamente, ¿por qué aumenta la resistencia? El incremento de la resistencia al flujo sanguíneo es lo más importante, pero no solo. Recuerden que si yo les pregunto cuánto es la presión del sistema venoso del hígado, ustedes me van a decir, fácil, profe, es a bajas presiones, eso es anato y eso es fisio, 5, menos de 5 milímetros de mercurio. Pero, debido a que hay una fibrosis peresinusoidal, hay una obstrucción del flujo sanguíneo portal, ¿de acuerdo? Entonces, como también hay una presencia de nódulos de regeneración y hay una asociada a la fibrosis hepática, todo esto comprime los espacios porta. Recuerda que el espacio porta que contenía la vena porta, la vía hepática, el conducto biliar y los sinusoides. Entonces, por eso, el flujo sanguíneo portal no va a caminar, no va a ir por esa línea adecuadamente, porque aumentó la resistencia vascular portal. Y una resistencia vascular portal aumentada genera una circulación hipodinámica a nivel hepático. O sea, hay un aumento de la resistencia vascular portal porque hay una compresión de los espacios porta. Y esto ocasiona la hipertensión portal, la primera causa. Entonces, hay una circulación hipodinámica a nivel hepático y la presión venosa portal aumenta. ¿Cuándo? Cuando está por encima de 5 milímetros de mercurio. O sea, cuando hay una presión por encima de 5, es hipertensión portal. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión vascular portal, ¿de acuerdo? Y hay un incremento del flujo. Bueno, hay un flujo dentro hipodinámico por aumento de la resistencia.
¿de acuerdo? A otra cosa es que les diga clínicamente significativa cuando es mayor de 10 y cuando hay ascitis, cuando es mayor de 12. Por si acaso, pregunta de examen. Entonces, la hipertensión portal eh, ocurre cuando hay un incremento de la presión venosa hepática por encima de 5 y se considera clínicamente significativa por encima de 10. Y a partir de 10 comienzan las complicaciones de la hipertensión portal. ¿Y cuándo aparecen las varices gastroesofágicas como complicación? Porque miren, hay tanto volumen, porque dentro del hígado hay un estado hipodinámico, pero todo este espacio tiene un estado hiperdinámico. Y hay tanto congestión que la congestión empieza a marcarse dentro de las que desembocan acá, las venas que desembocan como las rectas que les dije. Y eso ocasiona unas varices esofágicas o gastroesofágicas. Bien, entonces, cuándo ocurre la hemorragia digestiva alta y la citis? Cuando la presión venosa hepática es mayor de 12. Cuando es mayor de 12. Ok. Y una cosa es cuando aumenta la resistencia, la fibrosis con mala compresión y ocasiona una circulación hipodinámica dentro del hígado, pero a la vez aumenta el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque como ha habido un aumento de la resistencia vascular intrahepática, ahora hay una congestión sanguínea extrahepática. Y esto eh, ocurre porque tratan de mantener toda la cantidad excesiva de líquido. O sea, a ver, hay tanto líquido que se ha congestionado dentro del hígado, hay tanto líquido que se ha congestionado dentro del hígado, que ahora esta parte, esta parte tiene que controlar esa gran cantidad, tienen que manejarla. Entonces, ¿cómo las manejan? Justamente hay una circulación hiperdinámica dentro, hay una cantidad excesiva de líquido, entonces aumenta, bueno, por ende, hay un aumento del flujo arterial esplácnico, ¿no? Y empieza a haber una excesiva liberación de vasodilatadores endógenos, una vasodilatación, importante. ¿Cuál es el más importante de todos los vasodilatadores? Ahí lo dicen, óxido nítrico. Óxido nítrico. Pero si yo les digo, díganme otros vasodilatadores importantes acá. También me pueden decir glucagón. Sí, glucagón, ¿eh? Por si acaso, el efecto del glucagón es muy importante en la cirrosis como vasodilatador. Sí, glucagón, ¿eh? Por si acaso, el glucagón. El pectin intestinal vasoactivo, la sustancia P, la prostaciclina, ¿de acuerdo? Los ácidos biliares, ¿ah? Y el factor nervioso moral alfa. Sí, o sea, ¿por qué es importante? Porque se han visto que son los que más aumentan en un caso de cirrosis para poder generar la vasodilatación. Y también incluso el glucagón, por ejemplo, como la prostaciclina, han sido objeto de tratamiento. Y también se ha visto que los ácidos biliares tienen un efecto vasodilatador cuando ocurre una hipertensión portal. Sí, muy importante que eso lo recuerden. Ok. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de una hipertensión portal? Lo más importante, las varices esofágicas. Se forman cuando están por más de 10 de presión, pero ya se aparecen e incluso revientan cuando es más de 12, ¿no? O sea, recuerden que ya me acordé el nombre, las tributarias, las que llegan ahí, ¿no? Son las que empiezan a congestionarse. Pueden ser las venas gástricas, pueden ser las venas esofágicas, y esto ocasiona finalmente, después de una presión de 12 para arriba, una hemorragia digestiva alta. Y recuerden, la hemorragia digestiva alta varicial puede llegar a ser masiva, y esto es muy común como ocasionante de mortalidad de la hipertensión portal. Y las varices esofágicas se encuentran aproximadamente en el 50% de los pacientes con cirrosis. O sea, las varices están. Ya, profesor, entonces la mitad de los pacientes con cirrosis tienen varices. Ajá. ¿Y qué porcentaje de ellos sangra? Uy, lamentablemente no hay estudios muy claros. Los intervalos de confianza pueden ir de 3 a 30%, ¿no? Por eso es de que normalmente lo que uno hace en un paciente con cirrosis es prevención primaria del sangrado varicial. O sea, hay una prevención primaria del sangrado varicial, porque lo que haces es reducir el tono vascular, la presión intravaricial, diuréticos para reducir la circulación hiperdinámica, porque sabemos que más bien el problema es que tenemos que bajar la presión, porque ¿saben qué es lo peor? Que miren, de 5 a 10 empieza el problema, y basta con que de 10 a 12 hay revienta, o sea, no hay mucho, no hay
no hay mucho espacio para poder actuar. Entonces hay que tratar de un paciente con cirrosis, darle mucha prevención primaria, ¿no? ¿Qué es lo que damos? Bueno, eso ya lo dejo para su farmacología, pero para su libro, beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Es fregadísimo, porque los beta bloqueadores pueden llevarte a bradicardia. Entonces, tenés que titular la dosis. O sea, un paciente con cirrosis necesita mucho seguimiento. Bien. Eh, bueno, asitis, da. Recuerda que la... Espérate, aquí está. No, ya, mejor lo menciono. Un momento. Recuerden que además de las varices, también tenemos circulación colateral. O sea, el capus medusae es la circulación colateral que se expresa clínicamente. Ay, caramba. Un segundito, por favor. Disculpen, ya les amenacé con mandarlas a la perrera. Ya, ok, a ver. Ahora falta que el gallo cante. Y el colmo. Ya, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo siento, ya saben que le da. Ah, ya, la circulación colateral. La circulación colateral, el capus medusae, tiene que ver con el espacio flujo hepatoflugal, por si acaso. O sea, por la obstrucción del flujo portal. Simplemente es la presencia de venas alrededor del ombligo. ¿No? Sí. Oigan, ya, no van a comer. Ya, entonces ocurre justamente una presencia de las venas, ¿no? Que clínicamente se ven alrededor del ombligo. ¿Qué vena se afecta? La subcutánea abdominal. La subcutánea abdominal. Es la vena que más se ve. ¿Ok? Bien. Asitis. Ah, verdad, me había, espérate, aquí también. Ya, y antes de la citis, porque veo que de ahí sigue la encefalopatía, antes de la citis también, no sé por qué no he puesto en la diapos, antes de la citis también están las hemorroides. O sea, los pacientes con cirrosis hepática, además de la circulación colateral, también tienen la hemorroides. ¿Por qué? Porque hay la vena mesentérica superior, o sea, recuerden que la vena mesentérica superior, ¿cuál es una de sus tributarias más importantes? La vena hemorroidal superior, ¿no? Muy bien, eso ya lo recuerdan por anato. Entonces, la vena hemorroidal superior se congestiona y puede haber hemorroides, ¿ya? Y es importante, sí, para evitar sangrados en el paciente, ¿ok? Para evitar sangrados en el paciente. Entonces, hemorroides, por ejemplo, lateral, son cosas que un paciente tiene con cirrosis consecuencia de una hipertensión portal. Bien, la citis, ahora por fin, la citis es el incremento de la resistencia vascular intrahepática, ¿ya? Y es una de las principales causas, de la hipertensión portal. Ahora, la citis realmente, ¿cómo se le define? Es un edema, es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la complicación más frecuente de la cirrosis? La citis. Es un edema. ¿Y por qué se produce? Ajaja, aquí sí tienen que prestar mucha atención, por algo les digo. La citis ocasiona por varias cosas. La causa número uno, la hipertensión portal. ¿Por qué? Fácil, tengo una circulación hiperdinámica dentro del tronco esplenomesenterico y por ende hay un incremento de la presión hidrostática y debido al aumento de la permeabilidad, entonces hay una fuga de líquido hacia el tercer espacio peritoneal. ¿Y qué ocasiona eso? ¿Un exudado o trasudado? Trasudado, trasudado, trasudado. Entonces, simplemente por incremento de la presión hidrostática. Ok. Ahora, eso es la hipertensión portal. La citis por hipertensión portal. Asitis, segunda razón, la circulación misma hiperdinámica. O sea, recuerda que existe un incremento hemodinámico en la circulación esplácnica por el óxido nítrico, la vasodilatación y la fuga capilar. ¿De acuerdo? Y recuerden que a nivel intrahepático ocurre una circulación hipodinámica. Y a nivel intrahepático, hay una disminución del óxido nítrico y aumentan los vasoconstrictores patológicamente. ¿Cuál?
El favorito de todos, la endotelina 1, ¿ok? La endotelina 1. Entonces, miren cómo la endotelina 1 ocasiona aumento de la presión dentro del hígado, mientras que la circulación hiperdinámica hay una vasodilatación afuera. Y la circulación hiperdinámica, junto con la hipertensión portal, ya tienes dos causas de ascitis. Dos causas de ascitis. ¿De acuerdo? Tercera causa, la hipoalbuminemia. O sea, recuerden que el hígado sintetiza la albúmina. Hígado que no funciona, albúmina baja que se produce, ¿no? Entonces, disminuye la presión oncótica, ¿no? Y la presión oncótica, justamente por las fuerzas de Van Starling, no hay una retención de líquido para que se escape el espacio intersticial y tienes la citis, ¿de acuerdo? Y recuerden ustedes muy bien, los pacientes con cirrosis tienen disproteinemia. Ahora, mejor se los defino, porque quizás no han escuchado nunca. Cuando yo les digo disproteinemia, es una alteración en el número y cantidad de las proteínas. Profesor, pero a ver, mejor porque no dice hiporminemia y me confunde la vida diciendo disproteinemia. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que la disproteinemia es la disminución de la albúmina, sí, pero hay un incremento de globulinas en compensación. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Ah, o sea, si yo les digo solo hipoaluminemia, van a pensar que todo baja, y no es así. En un paciente con cirrosis existe una disproteinemia, disminución de la albúmina concomitantemente con un incremento de las globulinas. Y justamente el incremento de las globulinas, ¿por qué aumentan? Por el estímulo a nivel del vaso, ¿de acuerdo? A nivel del vaso, porque el vaso se agranda. O sea, las globulinas aumentan no tanto por el hígado, sino por el vaso, por estímulo del sistema, bueno, se me vino a la mente el sistema retículo endotelial, que sí, cuando yo lo aprendí con ese nombre, pero en realidad para no confundirlo prefiero decir el vaso, ¿ya? Se me confundió un poco en la cabeza. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Ya, entonces tenemos hipertensión portal, circulación hiperdinámica, hipoalbuminemia, balance positivo de agua y sodio. O sea, recuerden que la cirrosis causa hipervolemia. Profesor, a ver, espere. ¿Cómo es eso? Si hay poco volumen, entonces llega poco volumen al corazón, porque hay una obstrucción, hay una circulación hipodinámica en el hígado. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a haber hipervolemia? Porque justo al llegar, como llega poca agua al corazón, el corazón lo interpreta y le dice al riñón, retén más agua, porque me falta volumen. No es así, pero así lo interpreta. Entonces existe un hiperaldosteronismo secundario, un incremento del RAS. Entonces, el incremento de aldosterona, ¿por qué se da? Secundario el menor volumen circulante efectivo renal, porque llega poco volumen al corazón y por ende poco volumen al riñón. Sin embargo, los pacientes con cirrosis tienden a la hipotensión por si acaso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero ocurre un balance positivo de sodio. Pero existe un mayor volumen de agua corporal, pero a nivel venoso, no a nivel arterial, porque no pasa, ¿no? O sea, la retención lamentablemente sigue yendo por las venas, no por las arterias. Entonces, un paciente con cirrosis, a pesar que tiene un volumen circulante, a ver, un paciente con cirrosis tiene hipervolemia, pero tiene una disminución del volumen circulante efectivo, arterial, ¿de acuerdo? Y el problema es que retiene tanta agua, que diluye el sodio. Por lo tanto, los pacientes con cirrosis hepática tienen hiponatremia crónica, ¿bien? Y eso es importante. Bien. ¿Qué más? Segundo, déjenme recordar la edad. Ya, también me acuerdo que otra causa de la cirrosis, desde este punto de vista de la citis, y sí es cierto, tiene que ver con el defecto de drenaje linfático. O sea, lo que pasa es que recuerden que, a ver, alguien me puede decir, me puede refutar, ¿no, profesor? Pero espérese, usted todo lo que ha dicho, pero no se supone que cuando tú tienes un edema, donde quiera, el drenaje linfático puede recuperar hasta 50 veces lo normal y más bien evitar ese acúmulo de la citis tan grande que tiene, o sea, todo el abdomen se hincha. ¿Y dónde quedó el drenaje linfático acá? Claro, o sea, el problema es que en la cirrosis hay un compromiso linfático. Entonces, simplemente el drenaje linfático no funciona y simplemente no absorbe.
no reabsorbe lo que tiene que reabsorber. Pero si les preguntan, el sistema linfático tiene un poder tan grande que hasta 50 veces recupera el volumen. Por eso es que los edemas que ustedes ven podrían ser peores si el linfático no funcionara. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo se hace visible el ascitis? A ver, cuando recién acumulas 1 litro, no lo ves, ¿ah? En el examen físico. Cuando recién está por arriba de 1,5 litros, ahí recién ves una acumulación líquida, una colección. Y la famosa matidez desplazable semiológicamente es cuando tiene más de 2 litros, ¿ok? Y solamente para que, bueno, eso ya lo van a ver, eso ya lo van a ver más en laboratorio, pero cuando tú tienes un líquido, o sea, tú tienes una ascitis, un paciente tiene ascitis, tú lo tienes que estudiar. Y esa ascitis puede estar infectada. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tú pides un gradiente de albúmina plasma, tú pides o tú haces un estudio llamado gradiente albúmina plasma y líquido acítico. Y cuando este es mayor de 1,1, quiere decir que ese líquido es un trasudado y no es un exudado. Muy bien. Ok. Entonces, obviamente cuando la citis ya tienes grandes cantidades de líquido, ya estamos hablando de un tema muy, muy patológico, muy avanzado, tú tienes que hacer paracentesis. Quitarle, puedes quitarle incluso hasta 10 litros de líquido, ¿ah? El problema es que por cada 5 litros que tú le extraes, tú tienes que darle de 40 a 100 gramos de albúmina. O sea, tú tienes, cuando haces una paracentesis, cuando supera los 5 litros, tienes que reponer con albúmina, obligatoriamente. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre el edema en el paciente con cirrosis? Simplemente por la hipoalbuminemia, por todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Por todo lo que hemos hablado. Ahora, es importante considerar de que el paciente con cirrosis hepática tiene hipervolemia, pero asociada con un volumen circulante efectivo bajo. ¿Por qué? Porque seguramente cuando algunos que ya están leyendo cirrosis, van a leer y seguramente van a encontrar la famosa teoría hipovolémica en el paciente con cirrosis. En español, todo el cuerpo tiene poco volumen. A ver, no. Los pacientes con cirrosis tienen hipervolemia. Otra cosa es que su volumen circulante efectivo sea bajo por la misma obstrucción. Entonces, mucho cuidado porque la teoría hipovolémica en los pacientes con cirrosis está recontra descartada. ¿Y saben cómo es que es claro? Porque el péptido natriurético atrial está aumentado. Y recuerden que el péptido natriurético atrial aumenta cuando hay una sobrecarga de volumen. ¿De acuerdo? Punto. Entonces, ¿los pacientes con cirrosis pueden tener hiponatremia? Por supuesto. ¿Pero por qué tienen hiponatremia crónica? Porque tienes más volumen que sodio y el sodio se diluye. Se acabó. No hay muchas vueltas que dar. Los pacientes con cirrosis hepática sangran. O sea, hay una coagulopatía y discrasias sanguíneas en el paciente cirrótico. Hay coagulopatía y discrasias. ¿Por qué ocurre? Varias razones. Primero, hay una alteración de los factores de coagulación a nivel hepático. O sea, todos los vitaminas K dependientes. Ya saben cuáles son. Las 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Cierto? Adicionalmente tienes una plaquetopenia. ¿Por qué? Por la esplenomegalia. Pero aquí viene un concepto muy importante. La esplenomegalia es el aumento del vaso sin aumento de la función, pero el hiperesplenismo es el aumento de la función del vaso que puede ir acompañado con o sin esplenomegalia. En español, en el paciente cirrótico hay una esplenomegalia asociada a un hiperesplenismo. Quiere decir que está aumentando tanto el vaso como su función. Por lo tanto, secuestra todo lo que quiere. Por eso es que te lleva a una pancitopenia. El paciente con cirrosis hepática tiene pancitopenia. Las 3 líneas están bajas. ¿Por qué? Por el hiperesplenismo. Muy bien. Entonces, por eso sangra, por la disminución de factores de coagulación y la plaquetopenia. Pero aquí sí los voy a confundir la vida, pero sí es bueno que lo sepan, que el paciente cirrótico tiene un perfil trombótico alterado, ¿ok? Tiene un perfil trombótico alterado con aumento del factor 8. O sea, el factor 8 en un paciente con cirrosis hepática está incrementado, porque el factor 8 eh, se une al factor von Willebrand y evita su eliminación en los pacientes con cirrosis.
¿Es importante, profesor, decirme eso? Bueno, en realidad sí, porque actualmente se estudia la cirrosis, etapas y factores pronósticos con el 8. Y es quizá cuando ustedes se gradúen, ya el factor 8 incluso fue aparte del protocolo de modelos predictivos, modelos pronósticos para cirrosis. Para cirrosis. ¿Ok? Para cirrosis. Muy bien. ¿Por qué otra cosa ocurre la coagulopatía? Porque el aumento de amoníaco produce disfunción plaquetaria. Es decir, si yo les pregunto, ¿cómo está el paciente tiene el sangrado? Sí. ¿Qué vía de la hemostasia se altera? ¿Se altera la uno? No. ¿Se altera la vía 2, la plaquetaria? Sí. ¿Por qué? Porque hay una disminución en el número y en la función. ¿Por qué? El amoníaco. El amoníaco altera la función. El hiperestenismo disminuye la cantidad. La vía 3 también se altera, porque todos bajan, sobre todo el 7, el 2, el 7, el 9 y el 10. Pero se incrementa el 8. ¿Ok? Se incrementa el 8. ¿Ok? Y solo para terminar, y esto solo queda para su libro, eh, alguien me puede levantar la mano y decir, profesor, pero, a ver, el tiempo de protrombina, que depende del 7, está aumentado en el paciente con cirrosis, ¿verdad? Sí, así es. Ya. Pero lo que no entiendo es por qué hay textos que dicen que los factores tanto anticoagulantes como procoagulantes están iguales. O sea, cuando tú le haces un análisis de laboratorio más específico por factores de coagulación, los anticoagulantes y los procoagulantes están iguales. Ajá. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. No se sabe. O sea, es curioso porque lo que les he dicho hasta ahora explica el sangrado de los pacientes. Los pacientes con cirrosis tienen el sangrado por la misma plaquetopenia, por la disfunción plaquetaria, por la alteración del 2, el 7, el 9 y el 10. Hay predisposición al sangrado. Tiempo de protrombina incrementado. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, los pacientes con cirrosis tranquilamente pueden hacer ACV por trombosis. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Incluso para dictar esta clase, hace un par de días, no, el viernes llamé a un gastroenterólogo, amigo, y le dije que sí ya se sabe. Y me dijo que no, o sea, ni siquiera está preocupado por saber, ¿no? Me dijo que ¿por qué no me preguntas eso, ¿no? Tú cuando no. Y yo le dije, bueno, pero para ver si ya se sabe, ¿no? Y no, no es muy claro. No se confundan la vida, no le voy a tampoco confundir con eso, pero por favor, por el amor de Dios, sí aprendan que los cirróticos pueden hacerte trombosis tranquilamente, llegar a emergencia por ACV. Y seguramente alguien va a decir, pero ¿cómo? Si más bien está sangrando por todos los lados. Claro, porque ahí viene el famoso no se sabe. Se dice que es por el factor 8, pero todavía son teorías. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Vamos a hablar de encefalopatía hepática. Creo que ya con tanta información ya no hay tiempo para la, ¿cómo se llama? No hay tiempo para la pancreatitis, pero lo leen. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya. Siempre sí, me olvidé ponerla. Ya. Para hablar de encefalopatía hepática, antes de esto quiero mencionarles sobre las alteraciones en el metabolismo proteico. A ver, recuerden que si yo les pregunto, y tranquilamente se lo podía haber preguntado si hubiéramos tenido práctica sobre cuáles son las funciones proteicas del hígado, cuáles son las funciones metabólicas del hígado respecto a las proteínas. A ver, primero, desaminación de los aminoácidos. Eso ya lo conocen por bioquímica. Formación de urea. ¿Por qué formas urea? Para eliminar el amoníaco. Y luego, formación de proteínas plasmáticas. Y finalmente, la conversión de aminoácidos a otros gracias a la transaminación. Eso ya lo deben dominar porque es pues un tema de proteínas dentro del área bioquímica. ¿Ok? Entonces, recuerden que los aminoácidos realmente no es que se utilicen para la obtención de energía. O sea, no. Se puede convertir a carbohidratos y a través de la desaminación, o sea, recuerden que la desaminación es la eliminación de un grupo amino, ¿de acuerdo? Para poder utilizar la energía, pero eso es cuando ya no te queda de otra. Uno de los más favoritos para poder transformarse en carbohidratos, por ejemplo, es el ácido glutámico.
El ácido glutámico se desamina y forma el cetoglutarato. Y recuerden que ese cetoglutarato, por la canción, forma parte del ciclo de Krebs. Seguramente todos se lo han aprendido para bioquímica, la canción del ciclo de Krebs. Entonces, el ácido glutámico se desamina y forma el cetoglutarato. Y esto forma parte del ciclo de Krebs. Y ahí forma el ATP, ¿no? Yo les pregunto, ¿existe un almacenamiento de proteínas en el organismo? No, no existe. No existe un almacén de proteínas, a diferencia de carbohidratos y de lípidos, siendo el de lípidos el más importante, porque el de carbohidratos se satura rápido, se satura rapidísimo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando los aminoácidos se consumen en exceso, y esto ocurre en el hígado, hay todo un proceso oxidativo. Y esto es importante tomar en cuenta. O sea, los aminoácidos no deberían ser utilizados para formar energía, como si fuera un carbohidrato o un lípido. Funcionan más como un tema de arquitectura y otras funciones relacionadas, pero no como energía. ¿Pero por qué les menciono todo esto? Porque justamente en la cirrosis hepática empieza a consumirse los aminoácidos como energía. ¿Ok? ¿Y cuál es la proteína más importante de todas? La albúmina. Ya los he mencionado varias veces, ¿verdad? Eso es importante. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de las proteínas? Recuerden que hay una alteración del metabolismo proteico. Eso es importante, porque esto se relaciona mucho a a la trastorno de coagulación, encefalopatía hepática y malnutrición. Malnutrición. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, es muy importante que en un paciente cirrótico tengas un control muy adecuado de las proteínas que maneja, sobre todo de la albúmina. ¿Por qué? Porque es muy común que en pacientes con cirrosis haya refractariedad al tratamiento diurético. En español, ya no responden a los diuréticos, a pesar que los diuréticos siguen hinchados, coloquialmente hablando. Entonces, esta refractariedad al tratamiento diurético, sobre todo con diuréticos de ASA, ocurre mucho por el tema de las proteínas. ¿Ok? Entonces es importante controlar las proteínas para poder tener una buena función farmacológica. Ok. Ahora sí, para terminar, la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es conocida como un síndrome neuropsiquiátrico. Es un síndrome neuropsiquiátrico asociado a una disfunción hepática avanzada. Es un síndrome neuropsiquiátrico asociado a una disfunción hepática avanzada. Es reversible, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ocurre? Ah, caramba, aquí vienen las famosas teorías. A los que les gusta leer teorías de de encefalopatía hepática, créanme cuando les digo que hasta el día de hoy no es muy claro por qué ocurre la encefalopatía hepática. Sí, lo que se sabe y lo que les voy a enseñar es lo que más se... es la teoría más avalada y porque terapéuticamente al menos funciona, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la teoría del amoníaco, porque hay dos teorías. O sea, la encefalopatía hepática es a través de... A ver, la encefalopatía hepática es asociada al amoníaco y no asociada al amoníaco, ¿de acuerdo? Ahora les voy a decir por qué hay corrientes que dicen que el amoníaco no tiene mucho que ver con la encefalopatía hepática, pero clínicamente funciona la teoría del amoníaco. Pero es bueno que lo conozcan sí o sí los dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, ¿qué ocurre con el amoníaco? Bueno, ustedes recuerden que históricamente el amoníaco ha sido considerado el factor más importante en la génesis de la encefalopatía hepática. ¿Y por qué? Porque el amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica. El amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y justamente la formación de urea, o sea, la ureogénesis hepática, eh, ocurre para eliminar el amoníaco. Porque el problema es que el amoníaco, si se incrementa, pasa la barrera. Entonces necesitas formar urea para eliminar el amoníaco y evitar que eso ocurra. Por eso es que justamente la ureogénesis es el principal regulador de la concentración plasmática de amoníaco. Entonces, ¿qué ocurre? El amoníaco, cuando va al cerebro, es catabolizado. ¿Por qué? Porque el amoníaco se junta con el glutamato y forma glutamina. El amoníaco va al cerebro, se junta con el glutamato y forma glutamina. El incremento de glutamina produce una reducción del mioinositol. Y el mioinositol es un osmolito orgánico que mantiene la osmolaridad celular. El mioinositol es muy importante para los trastornos del sodio crónicos.
¿de acuerdo? La hiponatremia crónica, por ejemplo, y un incremento en el mioinositol, porque mantiene la osmolaridad celular. Entonces, la glutamina, justamente, pues, ¿no? La combinación de amoníaco con glutamato, recuerden que la glutamina es el aminoácido más abundante del plasma sanguíneo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Y es importante que lo recuerden por el amor de Dios. Y, eh, ¿dónde hay grandes cantidades de glutamina? En los músculos, tejido adiposo, pulmones y cerebro. Ok, entonces, eh, ¿qué más hace el amoníaco? El amoníaco también incrementado facilita la captación de triptófano, ¿no? Y el problema es que el triptófano es necesario para la formación de serotonina. Y el problema es que cuando se incrementa tanto el amoníaco, incrementa la glutamina, eh, hay un problema con la formación de serotonina por la captación del triptófano y esto ocasiona una reducción de la neurotransmisión glutamatérgica, ¿de acuerdo? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque recuerden, a ver, el aumento del amoníaco altera el glutamato, además de la serotonina, y ¿qué pasa si altera el glutamato? El glutamato es excitatorio, y si lo alteras, causa neurodepresión. Por eso es que el incremento de amoníaco, formando glutamina, glutamina secuestra serotonina, altera la función del glutamato, todo esto ocasiona neurodepresión. Y no estoy hablando de una depresión patológica psicológica, estoy hablando de una depresión del sistema nervioso central. De ahí viene la encefalopatía hepática. Muy bien. Incrementa el GABA, disminuye el glutamato. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan claro. Ahora bien, alguien que ha leído me dice, profesor, pero a ver, la teoría del amoníaco, algunos lo descartan. ¿Por qué? Porque si usted dice que el amoníaco se incrementa en la sangre, o sea, hay muy incremento de amoníaco y este va al sistema nervioso central, ¿por qué cuando yo le quiero medir el amoníaco en el paciente, este es normal? O sea, hay una mala correlación entre la concentración de amoníaco en el suero, la sangre, en el líquido cefalorraquídeo y la gravedad de la encefalopatía. Hasta puede ser normal. O sea, no hay un incremento de amoníaco en la sangre que vaya concomitantemente con una gravedad de encefalopatía. Alguien justamente debería haber una correlación lineal, ¿cierto? Eso ya lo saben por estadística. No es una correlación lineal. Incluso los estudios hablan que no es estadísticamente significativo. Sí, es verdad. O sea, tristemente la encefalopatía puede estar presente a pesar de una concentración normal de amoníaco. Y es un efecto paradójico, porque en algunos pacientes una concentración reducida de amoníaco también causa depresión. A ver, ¿cómo es eso? Total, el amoníaco no se incrementaba, bla, 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 para causar neurodepresión. Sí, o sea, el incremento de amoníaco causaba depresión. Ajá, pero entonces también me dice que el incremento de amoníaco produce también depresión. Sí, también, también. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en realidad, no te compliques la vida. Amoníaco, glutamina, secuestro de serotonina y disminución del glutamato. Se acabó, ya, no se complique más. Sin embargo, para la cultura de un buen médico es que sepan también las contrapartes. Que no necesariamente ustedes van a decir, tengo que pedir el amoníaco y si mi paciente quiero ver si el amoníaco bajo es un buen factor pronóstico o lo incluye en mi modelo de gravedad de encefalopatía. Mentira, no tiene nada que ver. Es simplemente hay cosas que ocurren porque ocurren. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo más importante para nutrición, porque sí, bueno, supongo que me van a decir, profe, eso ya se lo mando al nutricionista. Sí, pero tristemente la mayoría de nutricionistas están más preocupados por hacer que sus pacientes bajen de peso, porque es más costo efectivo que por tratar pacientes con problemas hepáticos. Y normalmente el médico tiene la obligación, si atiende a un paciente con cirrosis, de decirle al nutricionista, por si acaso, hay, toma en cuenta que en los pacientes con cirrosis hay una desproporción en la concentración de aminoácidos de cadena ramificada y aromática. O sea, en la encefalopatía hay un incremento de los aminoácidos aromáticos y hay una reducción de los de cadena ramificada. Leucina, isoleucina y valina. Puedo preguntarles tranquilamente porque sí, es muy importante dentro de la dieta del paciente sobre los aminoácidos de cadena ramificada, porque es parte de la nutrición. O sea, los pacientes con cirrosis hepática deben consumir alimentos en base de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Pero por qué? Primero, porque hay una reducción de leucina, isoleucina y valina.
Segundo, porque estos aminoácidos son metabolizados preferentemente a nivel estrepático y al no metabolizarse en el hígado es mejor, porque así ya no gastas la función hepática y además también que si tú le das aminoácidos que sintetizan en el hígado, que, perdón, se depuran o se metabolizan en el hígado que no puede, acumulas esos aminoácidos y puede haber problemas, ¿ok? Puede haber problemas. Entonces, recuerden, y una de las cosas más importantes, como pueden ver acá, es que existe en todo paciente con encefalopatía hepática un desbalance en la concentración glutamato-glutamina, con una reducción del glutamato y un incremento de la glutamina. Creo que eso ya lo he repetido varias veces, ocasionalmente por el amoníaco. Y además, para colmo de males, hay un aumento del GABA. Todo te lleva a un problema de neurodepresión del sistema nervioso central. ¿Ok? Muy bien. Hay más cosas para hablar, pero ya no voy a complicar. Por ejemplo, incluso con la metionina, ¿no? Metarcaptanos, pero ya, yo creo que no es tampoco tanto meternos a la bioquímica, pero créanme que es importante por tema terapéutico y todo. Y es uno de los campos más complejos que hay, junto con el RC. Incluso no hay tanta complejidad en la insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. Eh, ¿Dónde está? Ya bueno, no lo puse. Ya, rayos. Hay alteraciones hormonales en los pacientes con cirrosis, porque recuerden que los varones con cirrosis hepática cursan con disminución del vello corporal, pueden tener ginecomastia, pueden tener atrofia testicular. ¿Por qué? Porque hay una reducción del aclaramiento hepático de la androstenediona. Y recuerden que si hay una disminución del aclaramiento hepático de la androstenediona, hay un incremento periférico de la formación de estrógenos. Como hay un incremento de la formación de estrógenos, disminución del vello corporal, ginecomastia y atrofia testicular. No hay, pues, así de simple. ¿Ok? ¿Por qué ocurre la ictericia en un paciente con cirrosis? Bueno, simplemente es una colestesis intrahepática. Es una colestesis intrahepática. Hay una obstrucción de la vena porta, de los espacios porta, perdón. Y hay un incremento de la bilirrubina directa, ¿no? ¿Verdad? Creo que no se los dije. En la bilirrubina, normalmente las manifestaciones clínicas de la ictericia es normalmente las escleras. ¿Por qué? Porque la bilirrubina directa tiene una gran afinidad por la elastina. Por eso es que se ve muy amarillo las escleras. O sea, la piel no es tan amarilla como las escleras. Las mucosas no son tan amarillas como las escleras. ¿Por qué? Por la afinidad de la elastina que tiene la bilirrubina directa. ¿Ok? Bien, esto ya les había dicho. Bueno, ya. Eso ya también ya les había dicho. El metabolismo proteico. La malnutrición. A ver, el retinol, los carotenoides están disminuidos, ¿no? O sea, vitamina A disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que perdiste las células estrelladas, pues. Las concentraciones de zinc están disminuidas. Y es muy importante, por eso que los pacientes con cirrosis, el zinc tiene que ver también con la peroxidificación, la oxidación, previene. Por eso que a los pacientes se les da a esto sí se les da suplemento de zinc, ¿no? También hay pérdida de vitamina D. Por eso que el paciente con cirrosis hepática tiene osteoporosis. ¿Por qué? Porque recuerden pues que existe una transformación de la vitamina D antes de ir a su transformación final al riñón. Esa es la enzima 1-alfa hidroxilasa en el riñón. En cambio aquí se transforma en el 25-OH, ¿no es cierto? En el 25 colecalciferol. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que ocurre en el nivel renal. Hay anemia. Hay anemia. El paciente con cirrosis hepática tiene anemia. Tranquilamente se lo puedo preguntar. ¿Por qué? Por disminución de ácido fólico, por disminución de la vitamina B12, por la misma hepatomegalia. O sea, en un paciente con cirrosis hepática puedes tener anemia microcítica, normocítica o macrocítica. ¿Por qué microcítica? Simplemente por un consumo adecuado de hierro o por la inflamación tanta que ocurre un aumento de la lepsina y una anemia por inflamatoria crónica. ¿Por qué ocurre una anemia normocítica? Bueno, en realidad la normocítica puede ser mixta, por disminución del hierro o no lo puedes utilizar o por déficit nutricional, alteraciones en el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Ok? Punto. Y algo muy importante que les encanta hacer a la gente, nunca restrinja proteínas, al menos que tengan una encefalopatía hepática moderada. Y siempre debes dar en la dieta aminoácidos con cadena ramificada. Y no se olviden que los pacientes con cirrosis son hipovitaminosis, tienen hipovitaminosis.
hay que darle bastante nutrición al paciente cirrótico. Suplementos, todo, ¿ok? Bueno, podríamos hablar mucho más de toda la manifestación, pero eso ya se los dejo para fisiopato y para semiología, ¿no? De cómo es que clínicamente se expresa un paciente con, con encefalopatía hepática. La esplenomegalia, ya saben por qué ocurre, por la misma congestión venosa. ¿Ok? Muy bien. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya, entonces les dejo pancreatitis aguda para leer. Ya les voy a pasar las diapositivas más rato. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy y el próximo lunes nos vemos vía virtual en la mañana, a las 10 de la mañana, para hacer renal, ¿ya? Para hacer todo renal. Y la siguiente clase es endocrinopatías. Para nefro vamos a ver, y sí, tengo que abarcar injuria renal aguda, injuria renal crónica, ahí me voy a demorar casi toda la clase, síndrome nefrótico y nefrítico y EITU. No me voy a meter con más, no hay tiempo, ¿ok? Los cuatro. En gastro va pancreatitis aguda y también por ahí puedo apuntar algo de úlcera o gastritis. Aunque sobre todo me voy a concentrar más en lo que les he enseñado. Y en endocrino, diabetes, tipo 2 sobre todo, hipotiroidismo. Y recuerden que también va a venir una pregunta o dos de ACV. ¿Ok? De ACV también va a venir. Creo que eso ya a través del delegado se los he dicho. Ok, muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y los veo la siguiente semana. Cuídense bastante.